Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Ana querida? Hola a todas y a todos los que están del otro lado. Bienvenidos. Gracias por sumarse, sí, a este programa número. A ver si sabes. No, sé que estamos en La Palabra, en Neva TV. ¿Número 8? Número 8, muy bien. No voy a decir lo que rima. No importa, pero bueno, número 8. Acá estamos. Gracias, Eva TV, por bancarnos y gracias a vos, gracias a todos y a todas los que nos están siguiendo en este momento. En este sábado que pensamos que, bueno, que podemos no solo acompañarte, sino además también poder hacerte más ameno este día y además, como siempre lo decimos, crear esta comunidad que de a poquito va tomando forma, porque son muchos los que nos siguen, son muchos los que nos escuchan, son muchos los que se suman a esta comunidad de fe, amor y, ¿por qué no?, política. Gracias a todos los que nos dejan mensajes tanto en YouTube como en nuestros canales de comunicación allí en Instagram, que estamos la palabra comunidad y la palabra comu en X. Eva TV nos ves todos los sábados 19:30 horas, tenemos un nuevo programa, así que si tenés para invitar, invita porque queremos que esta comunidad siga creciendo. Tenemos ganadores de los libros porque la semana pasada, como toda la semana, sorteamos libros y en esta semana ganaron Agustina Núñez y Analía Galli. Así que un aplauso para ellas que se llevaron los 2 libros de Ediciones Cicus, que nos acompaña todas las semanas y nos da tremendos libros para que podamos regalarle a nuestros viewers, como diría mi amiga Malena. Siempre acompañados de libros, siempre acompañados de la editorial Cicus. Y escuchamos, no sé si te estás escuchando, Ana, a Tabaré Cardoso, Lo que el tiempo me enseñó, junto al Canario Luna. Creo que esto te lleva, ¿no?, a la murga rioplatense, uruguaya, y a ese país que tanto amamos, muy querido por todos nosotros, que está al lado, pero que en esta semana, ¿no?, bueno, se nos fue, se nos adelantó, ya se nos venía despidiendo el gran Pepe Mujica, ¿no? Y por eso queríamos recordarlo con esto. Y si querés un poquito con lo que dice esta canción, dice: el tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. Así que va este programa dedicado al Pepe, va esta memoria viva para ser más poderosa que el olvido y sobre todo lo que nos dejó, todo lo que nos ha enseñado. Creo que el Pepe es un gran alguien que uno busca, ¿no?, para reflexionar, para enseñarte, para entender la vida y, ¿por qué no?, para poder también ser muy en esto de lo que sos y lo que decís, ¿no? El Pepe es no solo, bueno, todos lo recordarán. Estamos viendo un par de fotos. Ah, mirá, ahí estamos, es verdad. También me gusta recordar lo que él decía, que uno puede caerse y volverse a levantar, que siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo, que ese es el mensaje más grande de la vida y que también se puede resumir en que derrotados son los que dejan de luchar. Que se quiebre, pero que no se parta, como habría dicho mi padre en su momento. Es un poco bíblico, creo. Sí, ¿no? Y el Pepe Mujica no solo, algunos lo recuerdan porque fue el presidente de Uruguay, pero además era un militante, era alguien que estuvo durante el golpe de Estado allí en Uruguay detenido, muchos años, más de 8 años preso. Era militante de la agrupación Tupamaru. Una historia espectacular porque además la gente hoy lo idolatra, pero quizás como pasan con muchos, ¿no? Y de hecho hoy vamos a tener una invitada de lujo porque vamos a hablar de eso, ¿no? De cuando las cosas trascienden pero no se saben bien por ahí de dónde vienen, ¿no? Y cómo surgieron y de dónde se escribió y por qué hay tanta vida allí y qué lo llevó a eso, ¿no? Hay veces en la vida que a uno le toca vivir cosas que te hacen madurar, que te hacen repensar, pero que también tomás una decisión, si te seguís sembrando o, como él decía, sembrás tu jardín con odio o lo sembrás con amor. Y creo que es toda una lección de vida porque si odias a esos malvados que te hicieron daño, te terminás transformando como ellos. Vos tenés una frase también del Pepe, ¿no? No, yo no había tenido, pero a mí me dijeron que había un videíto con frases. Yo quiero ver el videíto. Dale, a ver si las tenemos si por está ahí. El odio termina
estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Todos debieran de llegar a la universidad, pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Un gran pensador. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, son imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Todo al parecer debe de crecer, empezando por el consumo. Nuestros muchachos serán más felices. ¿Y qué es la felicidad? ¿Alguna Muy vez filosófico, hay que hacerse estas preguntas? No tengo respuestas muy claras, pero no puede estar muy lejano a la libertad. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. Un montón, ¿no? La verdad que no tienen desperdicio la frase. Contra la naturaleza. Yo entiendo que lo vean como contra la filosófico, humanidad, como pensador, pero sinceramente es vida. Es vida, sí, claro. De hecho, si me permiten, quería cerrar con algo que dice: venimos al planeta para ser felices, dijo él, ¿no? Porque la vida es corta y se nos va. Ningún bien vale como la vida, y eso es elemental. Pero si la vida se me va trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, entonces estamos hipotecando la vida. Cuando compramos con plata, no estamos comprando con plata. Estamos comprando con el tiempo de vida que tuvimos que gastar para tener esa plata. Y la diferencia es que la vida no se compra. La vida se gasta. Y es un gran caminador de la vida, que se ha puesto a todo, a las maldades, a la oscuridad, a los malos, a gente que odió mucho, que asesinó, pero que, como bien lo dijo él, con el amor y con ese amor a la vida, que creo que él lo ha demostrado como nadie, nos marca un camino. Y me parece que todo lo que tiene y todo lo que dice no lo aprendió de un libro, lo vivió. Y nos llama a la reflexión, porque recién creo que fue Male que dijo, es bíblico, y la Biblia nos enseña a reflexionar. La Biblia nos enseña, no nos marca, incluso no nos dice cómo vivir. Nos da algunas pautas para que vos puedas reflexionar y puedas decir, ¿qué hago? Tomar decisiones. Claro, por eso lo de la otra mejilla. Y hay que entenderlo bien, porque no es que te vas a dejar pegar y no te vas a mover. Pero bueno, nada, no me quiero meter ahí porque si no es un programa que quizás podamos hacer en cualquier momento. Abrazamos también a toda la familia uruguaya, a todo el pueblo uruguayo y a todos aquellos que se sentían representados por el Pepe. También un abrazo inmenso para ellos, que es donde más duele, porque él se adelantó, pero por ahí el dolor y la nostalgia queda con los que quedan acá. Pero bueno, siempre poder reflexionar y mirar estas frases, tenerlo presente, es tenerlo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y poder sembrarnos, así como él lo hizo también. Sí, y tratar de imitarlo en esto de este combate al capitalismo feroz, que yo no tengo dudas de dónde viene y a quién sirve, y que nos lleva a gastar vida y que nos lleva a tener más preocupaciones, nos lleva a tener ansiedades, de cosas que no te hacen más feliz ni te hacen ser mejor persona. Por eso es importante reflexionar sobre el Pepe, ¿no? Muy interesante, pero también invitarnos a todos a militar por un mundo mejor, por un mundo más justo. Y creo que si hoy queremos invitarte a esta comunidad es para eso, y que el mensaje del Pepe esté para eso, ¿no? Para decir cuántos hay que son también como el Pepe, que nos enseñan, nos marcan un camino. Otros dirigentes también en la Argentina que les ha tocado pagar el precio con sus vidas, sus familias. Y de hecho, bueno, hoy nos visita, tenemos una invitada de lujo, yo lo mencionaba recién, pero no dije el nombre, que es Fernanda Nicolini, que va a estar con nosotros ya en un ratito nomás, que ella junto con Alicia Beltrami escribieron la biografía de los Oesterheld. Creo que le suena, ¿no? Oesterheld. ¿Te suena, Malena? Sí, la familia que desapareció y bueno, Oesterheld, el creador del Eternauta. Ahí está. Que además tenías por ahí la historieta, ¿no? La guardaste, Sí, la pero tengo cuando la tenías que guardada, mostrar, mira. la guardás, bueno, está bien, no importa. Ahora Pero- la buscas. la buscas Ahora la tranquila. muestro. Pero digo, qué lindo poder también saber que ella ahora nos va a contar todo sobre esto, porque, mira vos, paradójicamente, o como el capitalismo y los malos hacen de esconder las historias de los que vale la pena conocer, no había biografía sobre los Oesterheld, ¿no? Y quizás si no ellos no hubieran escrito este libro, que en un ratito nos va a decir en qué, o ahora, incluso si es posible, nos va a decir en qué año se escribió, ¿no? Porque yo tengo algunos datos.
bueno, Fernanda es periodista y escritora, pero hacer esta biografía le llevó más de 5 años y sé que fue muy difícil porque los malos se encargaron y se encargarán de borrar de la historia a los buenos, a los que realmente se dieron por la patria. Creo que ya la tenemos a Fernanda. La tenemos a Fernanda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a La Palabra. Me materialicé como el Eternauta a Germán, el escritor de la historieta. ¿Cómo estás? grande. Bien, muy bien, gracias por invitarme. Bienvenida, Fer, bienvenida. Y qué bueno, yo recién decía, porque no lo sé, ¿en qué año se escribió? Por ahí está el libro, que lo pueden ver. Acá. ¿Primera edición hasta ahora? No, va por la quinta. Ah, Tremendo. bien. Sí, está editado en Italia y probablemente salga en España en julio, así que sí, ya tiene un recorrido. Pero el libro lo empezamos a hacer en 2011. Qué guau. O sea que ya un montón de años, éramos muy jóvenes con Alicia, un poco inconscientes porque hacer un libro de esta magnitud nos llevó 5 años, como decías vos, así que se publicó en 2016 y desde ahí se siguió editando. Lo que pasa que, claro, una cosa es cuando un libro tiene como un recorrido un poco más silencioso entre los que les interesa el tema, los que, bueno, justo este libro que no es mío, es de alguien que está en el control, que me Es dijo, de Melody. me dijo que se lo compró cuando salió porque estudiaba periodismo y que fue el primer libro que leyó para la carrera y a mí me emociona muchísimo. Bueno, Porque en realidad nosotros, o sea, también es nuestro público, ¿no? El que arranca en periodismo y bueno, se sumerge en un libro que es complejo y fue complejo hacerlo también. Mirá qué bueno, porque no sabía, por eso yo creo que leí que esa era la primera edición, no sabía ni qué. 5 ediciones. Y bueno, 5 años de trabajo, que quizás está bueno que cuentes por qué le llevó tanto tiempo. Uno dice, no, es fácil. Había información, la gente sabía quién era Oesterheld. Mira, claro, creo que nosotros sabíamos lo que sabe todo el mundo, que Oesterheld, el autor de Eternauta, Oesterheld siempre fue muy famoso. Incluso cuando publicó el Eternauta en 1957, él ya era reconocido como autor de historietas, porque él revolucionó el género, o sea, como guionista, ¿no? De hecho, en la Argentina no se hacían guiones locales como los hacía él, ¿no? Con referencias a lugares reconocibles. Sí, recordemos que él escribía y dibujaba. Dibujaba el Eternauta Solano López, por ejemplo, Solano López. pero bueno, él escribía para un montón de otros ilustradores que trabajaban con él en diferentes editoriales. Pensemos que en la década del 50 el género historieta explotaba, porque no había tele, básicamente. No era la serie de hoy del Eternauta, que la vieron creo que casi todos. Pero tenía algo como que vos ibas al kiosco de diario y era muy accesible, muy barata y un entretenimiento fascinante para los jóvenes, los niños, incluso adultos que también leían. 1957. 1957 hasta Se el edita. 59 sale por entregas. Entonces, desde ese momento, incluso antes, hasta la desaparición de Héctor, había mucha información de él como guionista, porque él siguió escribiendo hasta el último, incluso en la clandestinidad siguió escribiendo. Pero claro, de sus 4 hijas, que son Estela, Diana, Beatriz y Marina, no había información. Solo teníamos la voz de Elsa, la ex mujer de Héctor, la mamá de las chicas, que había sobrevivido porque ella no militaba, de hecho murió en el 2015 y durante toda su vida dio un montón de entrevistas. Ahí te quiero frenar porque en el 2010 yo tuve la oportunidad de acompañar a Adriana Banoli, que fue a entrevistarla, y tenemos una partecita de la mirá. entrevista que le hicimos a Elsa y me gustaría por ahí Otra gran periodista amiga también, Adriana. sí, que la conozcan, que la podamos ver y que aquellos que no tienen ni idea de la cara, de quién es, que puedan verla. A ver si los chicos lo tienen. Mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterheld. Soy la mujer del autor. Ella nos esperó en un sillón con un libro que en este momento con todas es, esas imágenes enmarcadas. internacionalmente conocido los originales. y admirado. Porque todos los personajes eran gente creíble, gente vecinos, amigos, gente inmigrantes, barrios conocidos, con leyendas en las paredes, con todo eso. ¿Qué a los chicos? A los papás les gustaba ya. La gente sencilla que no leía empezó a leer como loca el Eternauta, porque la entendían, era como lo que les pasaba a ellos. Así que bueno, y a partir de ahí después siguió la oscuridad, que pasó desde una felicidad absoluta, porque era una casa llena de vida artística, de juventud, de todo lo más lindo que se pudiera pedir. Tuve la felicidad máxima que puede tener un ser humano en su vida familiar, y de repente la oscuridad. Y entonces ahí sí empezó lo difícil para mí. Y yo cuento nada más que el sentido de lo que hay que aprender a absorber.
No el cuento dramático, ni no los detalles. ¿Para qué? Las heridas ya se imagina cualquiera lo que pueden ser. Sobre todo en un caso como el mío, que son tantos. Y hijos. Entonces yo, sí, nunca me he quejado nada más que diciendo que esto no tiene que volver a suceder. Esto yo me voy a impacta. aplicar todo lo bueno la que yo capacidad sea de- capaz de sentir. de hacia levantarse. los demás. Nunca voy a aceptar nada que yo crea que puede ser malo. Ni agredir a mis enemigos no me interesa, no existen para mí. Es decir, existen en la medida que pido justicia. Ahí sí, estoy con las abuelas, desde el principio que yo tuve oportunidad de estar con ellas. La justicia sí, porque si no entonces no hay medidas, no hay ley que pueda medir las atrocidades y las disparates y las ignorancias de las bestias que se creen sabios que van a arreglar el mundo, como verlo a Videla. Están desaparecidos, ¿qué le vamos a hacer? Es una cosa que no se puede aceptar, o el saber que hay personas que sacaron a mis hijas con su panza, se la llevaron y la matan en el momento de tener su hijito y se lo llevan y nunca más se sabe de ello. ¿Qué es eso? Es una de las inmoralidades más grandes que tiene el recuerdo de ese momento del país. Tuve que adivinar cómo vivir, eso fue fundamental. ¿Cómo puedo vivir sin ser una mala persona? Porque el peligro de una vida como la mía, que le arrebataron todo de tal manera, es que uno queda mutilado. Yo no soy una persona como fui. Yo soy un ser humano mutilado, que me preocupé lo más que pude de mejorar todo lo que tenía dentro, que era terrible. Pero yo no me puedo olvidar de eso. Y esa memoria es la que les puede servir a ustedes para que no se cometan los mismos errores. Es así, es una cosa escalonada, no hay otra. La memoria para mí, que hoy me olvido de todo lo que me dicen, me olvido los nombres, me olvido los números, me olvido todas esas cosas que dicen que es normal a cierta edad, pero no me quedó nada por perder de la memoria que sí tuvo que ver con mi vida, con mi personalidad. Y acá estoy. La vida hay que vivirla para servirla, para servir a los ciudadanos, que son los primeros que hay que cuidar. El que puede debe cuidarlo. Bueno, Elsa, hermosa. No, a mí me emociona mucho. Bueno, nosotros pasamos muchas tardes con Alicia, con Elsa, que ya estaba grande, pero con esa generosidad y esa lucidez también, ¿no? Sí. Y además ella tuvo la generosidad de dar este tipo de entrevistas a lo largo de toda su vida. Nunca dejó de contar. Y en un punto nuestro libro venía a reponer eso que ella dice, ¿no? Como que se arrebató parte de la historia, parte de la memoria que hay que reponer, que es la historia de sus 4 hijas. Porque claro, nosotros teníamos como la imagen de esa familia espectacular, feliz, que de hecho las fotos que se ven están en el libro, ¿no? Son del álbum familiar. Esa foto divina de Elsa con las chicas. ¿Qué edad tenían las chicas? Las chicas cuando desaparecen tienen entre 21 y 25 años. Y empiezan a militar, la más chica a los 17, y o sea, así en escalerita, digamos. Pero, claro, y después estaba el final que es desaparecidas, no hay más, como decía, bueno, están desaparecidas, ¿no? Ella que justo retoma la atrocidad de Videla. Y en el medio también hay una historia de una militancia, que era una militancia para vivir, no para morirse. Era una militancia para cambiar el mundo, ¿no? Eso me gusta muchísimo, porque además coincide con la frase que también elegí, que en realidad es un discurso del Pepe Mujica, ¿no? Él dijo, la vida se gasta, y Elsa Sánchez de Osterheld recién dijo, la vida hay que vivirla. Y creo que si viviste esta atrocidad del terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no? Y Pepe en Uruguay, y sin embargo querés vivir, querés pelear, es un montón. Es un montón. Claro, y además nuestra idea con el libro era también poder traer la militancia desde el punto de vista de lo particular y de las vidas reales, ¿no? Porque uno cuando piensa por ahí la historia en grandes términos se hace medio monolítica, ¿no? Bueno,
Los guerrilleros, el golpe de Estado, son como todos bloques de sentido que cierran también el pensamiento, ¿no? O estás de un lado, estás del otro. O sea, no se puede ni siquiera dialogar. Cuando uno entra en las vidas reales y entiende por qué alguien tomó la decisión de militar en esa época, donde no era solo en la Argentina, en todos los países del tercer mundo había luchas de liberación, ¿no? Y era, a ver, hay que leer la historia en el contexto de esa historia, ¿no? Porque si uno piensa ahora en la lucha armada, bueno, obviamente tenemos la experiencia de democracia, la queremos cuidar y demás, pero también pensamos que era una generación que venía de golpe de Estado en golpe de Estado, peronismo proscripto, todo ese tiempo, una generación que nunca había podido votar al peronismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros quisimos atravesar la gran historia, digamos, de la Argentina, que uno la puede encontrar con los libros, con las vidas particulares de las 4 Oesterheld y de Héctor, que por alguna razón tomaron esta decisión, ¿no? A mí me impactó que las que comenzaron a militar fueron ellas. Exacto. Que por ahí la historia se piensa que él las introdujo en la militancia, como que él las llevó y como que él tuvo la culpa, en definitiva, de la desaparición de ellas, de sus yernos, de todos. Y no fueron ellas las que arrancaron con esta militancia. A través del libro no solo lo descubrimos, sino lo comprobamos que también es como mucho más complejo. También es pensar que es la biografía de una familia y cómo funciona una familia, ¿no? Donde hay intercambios todo el tiempo. Y hay una escena en el libro que nos contó una sobreviviente que vivió con Héctor cuando ya estaba clandestino, que estaban a la noche. Héctor se suponía que no tenía que decir quién era, ¿no? Porque uno cuidaba su identidad por seguridad del otro. Porque, ya se sabía que te podían secuestrar, te podían torturar y te podían sacar información de un compañero, ¿no? Eso se sabía. Entonces, todos usaban nombres, se llamaban nombres de guerra, nombres falsos y demás. Pero Héctor era ya muy conocido y además él seguía escribiendo guiones para editoriales comerciales. Entonces, las personas que vivían con él lo escuchaban por ahí grabando un guión y demás. Bueno, una noche blanquea, soy el autor de Eternauta. Y una de ellas le pregunta, que nos lo cuenta después a nosotras, ¿por qué empezaste a militar? Y él dijo, yo creo que empecé a militar por mis hijas, pero también me pregunto si con todo lo que yo ya venía escribiendo antes y con todo lo que se leía en mi casa y con todo lo que charlábamos, no preparé el terreno para que ellas hicieran una opción por los demás, ¿no? Y entonces también pensar que, estas 4 chicas también fueron criadas en una casa, incluso en la que también participaba Elsa, donde siempre se estaba pensando en el otro. Una casa en Bécar, que es la que aparece en el Eternauta, de una clase media, más o menos acomodada, igual nunca tenía mucha plata de Héctor porque era freelancer y siempre estaba juntando el mango y alquilando. Artista. Pero aún así tenían un buen pasar. Y ellas decidieron salir y se fueron a las villas de zona norte, se fueron a las zonas industriales del sur de Gran Buenos Aires. Una se fue a Tucumán y otra militó con los secundarios. Entonces, esas opciones es una cruza también de qué se gestó en esa casa de Bécar, ¿no? Sí, una de las cosas de la casa de Bécar, ¿no? Y para tratar de también ensamblarlo con la serie, porque todos estamos hablando de los Oesterheld por la serie El Eternauta, que la habrás visto, por supuesto. Sí, me pareció espectacular, sí. Y empieza mostrando esa casa de Bécar, ¿no? No. ¿No? No. ¿Pero no hay una imagen? No. Ah, yo pensé que sí. Te hicieron una serie a medida para que no te quejaras por ahí. Pero viste que es zona norte. Sí, se filma todo en zona norte y eso es un gesto hermoso que creo que tomaron. Que debe tener una significancia. Claro, no está la casa de Bécar. De hecho, la primera escena es en un barco, que después tiene un sentido. Sí. Pero aún así, yo creo que todo el guión de la serie, de la cual también participó Martín, que fue el nieto que crió a Elsa, un nieto sobreviviente, hijo de la más grande de los Oesterheld, él participó del guión y hay un espíritu del Eternauta que está ahí, de Héctor Oesterheld, la zona norte, los lugares geográficos, los mismos personajes. Lo argentino. De hecho, incluso hasta que los grafitis. Todo. Y que hayan elegido que, por ejemplo, Darín fuera veterano de Malvinas, tiene una razón, incluso dentro del espíritu del Eternauta, ¿no? Porque Héctor siempre estaba trayendo cuestiones de la historia argentina y atravesándolas en sus guiones. Entonces, claro, pensemos que en el 57, Juan Salvo, que es el protagonista, el que luego se va a convertir en el Eternauta, era una persona ya con familia, trabajo, tenía 30 y pico de años. Hoy alguien de 30 y pico de años por ahí no está en esa situación, ¿no? También pensando en que uno tiene que pensar en el presente, cómo funcionan esas historias. Y Héctor siempre que escribía pensaba en su presente. Por eso también se hacen muchas lecturas políticas del Eternauta, que por ahí él no las tenía conscientemente, pero cuando escribía estaba atravesado por lo que le pasaba. O sea, sí, y también por la juventud con la que vivía, porque era una casa, Elsa nos decía que era su casa era un lugar de puertas abiertas, que por ahí llegaba gente que venía por una horita y se quedaban toda la noche, que era como un ambiente de diálogo, un ambiente de debate, de hablar constantemente. Entonces eso obviamente después se veía reflejado en todo lo que él escribía.
Totalmente. Y además pensemos que la historieta era un género dirigido a los jóvenes, niños y jóvenes. Y Elsa dice, los padres lo leían, claro, porque era muy buena. Pero Héctor siempre tuvo como muy presente esta premisa de ¿A que... quién iba? ¿A quién iba? Entonces a él le interesaba mucho el universo de los jóvenes, que primero era el universo que tenía más o menos alrededor y después fue el universo de sus hijas. Entonces tampoco es tan raro que él se haya acercado a la militancia, incluso al peronismo, porque él no era peronista, se acerca a fines de los 60, principios de los 70, no solo porque lo que van trayendo sus hijas a esa casa, hay un vecino que se hizo muy amigo de él, sino también porque él trabajaba en prensa y empieza a participar en asambleas de prensa, en reuniones de prensa, en paros que se hacían, no sé, afuera del diario La Opinión, por ejemplo. Y entonces él también está atravesado, no solo por su experiencia, sino también, como decías vos, lo que venía a la casa. Y además, esa casa de puertas abiertas en la que él se cocinaba y cocinaba para miles y demás, primero fue la casa donde iban todos los dibujantes, ¿no? Bueno, cuando Héctor lanza El Eternauta, él había hecho una editorial propia, Editorial Frontera. Se había lanzado a hacer su propia editorial pensando en el auge de la historieta. Después le fue mal, era malo con los negocios. Bueno, como todo artista, como decías vos, no le interesaba esa parte. Pero la cuestión es que esa misma casa siempre estuvo llena y lo interesante es ver que estuvo llena y atravesada por cada época. Cuando era el momento de la historieta y el boom, estaban todos los dibujantes ahí, los italianos que habían venido exiliados y demás. Y después la misma Elsa, en un momento en nuestro libro, lo ponemos ahí en primera persona, dice, bueno, empezó a cambiar la gente que venía a mi casa. Y ahí empiezan las chicas a traer a sus compañeros de facultad, de grupo de teatro, los vecinos. Y ahí empieza la ebullición de la discusión política, como puede pasar ahora en cualquier casa, en donde un joven descubre en qué país está viviendo, qué está pasando y decide hacer algo por el otro. En un momento, además, que la juventud era la protagonista de la historia, ¿no? Exacto. Vos sabés que, perdóname, Ana, que justo me quedó algo ahí del Eternauta. Porque quizás podemos decir que quizás no, hubo 1 y 2. 1 en 1957 y el Eternauta 2, que es la continuación, que fue en 1976. Exacto. Ya con sus 2 hijas desaparecidas. Sí, con 2 de las 4 desaparecidas. Está el del 57 por entregas. Después hay uno en el 69 que sale en revista Gente, que salen muy poquitos fascículos porque el dibujo era de Breccia y ahí ya Héctor le empieza a cambiar un poco el guión. Héctor ya había hecho Vida del Che, ya estaba mucho más cerca, no solo de ciertas ideas de izquierda, primero, no tanto del peronismo, pero sí más de izquierda, sino también de lo que estaba pasando en el país. El día que sale la primera entrega de la revista Gente, explota el Cordobazo. Claro, perdón, en el 59 estaba Aramburu. Claro, tal cual. Veníamos del golpe del 55, claro. En el 57 estaba la dictadura. Después, en el 69, Cordobazo, Onganía. Y después, en el 76, ya con el golpe de Videla, él hace la segunda parte del Eternauta, tomando como referencia el original del 57. Pero ¿qué hace ahí él? Como casi protagonizando la historia. Exacto. Si en el 57 Germán es el señor así que está escribiendo Para en su los que casa vieron la serie, ¿puede haber alguna similitud ahí? Vamos a ver cómo es la segunda parte ahora qué pasa, ¿no? Pero bueno, si en la primera Germán se le materializa el Eternauta, le dice, te voy a contar mi historia, y él simplemente escribe, en la segunda parte del 76, que él está clandestino, y una parte la escribe en una casa del Tigre, pero en la gran parte del 76 él está clandestino en unas casas de Villa Bosch y de Vicente López. Ahí ya él se pone como protagonista. Y entonces hay como un paralelismo entre el autor de una historieta que se lanza a la aventura, como la gran aventura de la vida de una persona, él ya está participando. No lo llamaría aventura porque en términos, claro, también como resultó todo, fue realmente trágico, pero sí lo llama como... Estaba viviendo, ¿no? Una vivencia. Exacto. Él estaba siendo protagonista de eso mismo que antes él imaginaba o pensaba sentado en un escritorio, ¿no? Qué bárbaro, porque creo que es lo que le pasó a la gente también, ¿no? Que le tocó vivirlo. Exacto. Porque de repente no es el único caso, si bien quizás, no sé, yo veo como una hazaña muy grande a su familia, pero hubo varias familias que fueron desaparecidos. ¿Tiene lo analizaron? ¿Se sabe por qué la hazaña con la familia? Pero hubo varios casos. Muchas veces igual nos preguntan, sí, y nosotros decimos, bueno, la hazaña fue con los militantes, o sea, hubo un plan sistemático de desaparición de militantes. Claro. Incluso esta idea de que chupaban a cualquiera, no. La dictadura y los militares hicieron inteligencia a través de la tortura, que era muy efectiva y por eso la usaban, Sí, claro. por eso tenían centros clandestinos, por eso secuestraban gente, porque fue muy pensado quién se secuestraba. A militantes políticos, sociales, religiosos, todo aquel que tuviera algún tipo de idea con la intención de cambiar el mundo, bueno, era un blanco de los militares. Entonces, si uno analiza un poco las listas de familias, hay un montón de familias diezmadas. La característica de esta es que todas militaban.
Por ahí hay algunas familias que, bueno, excepto Elsa en este caso, pero bueno, y el padre además. Y además que, bueno, es una familia de un apellido que trascendió, Sí, ¿no? a mí me recuerda una similitud con Rodolfo Walsh, ¿no? Y digo, porque quizás él tampoco militaba y a raíz de la desaparición de su hija se pone a No, militar, Rodolfo re militaba, ¿eh? No. pero en la organización Montoneros. Sí. Rodolfo Walsh militaba en Montoneros, de hecho estaba totalmente incorporado a Montoneros. Cuando secuestran a su Sí. No, Rodolfo, de hecho, bueno, justo es un tema que también escribí y me reinteresa. Él se incorpora al peronismo. ¿Investigando o le hiciste un libro? No, ya hice un capítulo para un libro del CIPREVA, el Sindicato de Prensa, en la Bien. participación de Walsh. Nos interesa también, Claro, bueno, es la participación de Walsh en el diario de la CGT de los argentinos. Y él, cuando termina ya el diario de la CGT de los argentinos, ¿no? Que de pronto, bueno, se diluye, ella se incorpora al peronismo de una parte más militante, que son las FAP. Después se va a incorporar mucho más adelante a Montoneros. Pero sí hay una similitud entre Héctor y Walsh que es muy interesante, que ninguno de los dos escaló en la organización. Los dos fueron como muy militantes intelectuales, si se quiere llamar de un modo. ¿Por qué? Okay. Porque Westergel siguió militando, él era correo, llevaba y traía información, pero principalmente lo que hizo fue historietas para la prensa militante. Y como con Walsh sabemos que Walsh se encargaba de hacer mucha inteligencia con el aparato de policía, pero especialmente lo que más trascendió de Walsh fueron sus documentos. Bueno, la agencia Ancla, que era información que él traía de todos los que iban desapareciendo, haciéndose pasar por una agencia del enemigo, por decirlo de un modo, y después los documentos del final donde él discute con la organización. Pero él estaba incorporado a Montoneros. Pero hay algo que siempre se dice que o Walsh o Westergel eran jefes de prensa de Montoneros. No, ninguno de los dos ascendió, y los dos eran personas grandes y personas también que en un punto... Les decían los viejos, ¿no? Los viejos, tal cual, perdieron a sus hijas, pero también se sentaban a pensar un poco, ¿no? Qué estaba pasando y a escribir, que eso es una característica de ambos, ¿no? Sari quería decir yo algo. quería comentar algo que es tremendo cuando veíamos el testimonio de Elsa y lo que hablaban ustedes recién, de que esa casa siempre estaba llena, siempre había gente, siempre cuando eran editores, cuando eran dibujantes, cuando eran adolescentes, con sus hijas. Yo me imagino el dolor de esa madre, de esa esposa, de un momento al otro tener una casa vacía, una casa con silencio, una casa con soledad y una casa triste, porque yo creo que lo que más capaz habrá, o en mi caso repercutiría, es que quedó sola ella. Ella quedó sola. Le quedó un nieto. Sí, es súper interesante lo que decís vos, porque realmente cuando uno lo piensa gráficamente es desolador. Lo que pasaba cuando sus hijas todavía estaban vivas es que ellas se seguían comunicando con su mamá. Obviamente tanto Héctor como las cuatro se fueron de la casa, cada una militaba en su zona, se seguían comunicando con ella, incluso se seguían juntando en algunos cafés, o sea, siempre mantuvieron el vínculo con la madre, que fue muy importante, ¿no? A pesar de que ella no estaba de acuerdo con la militancia, ahí te das cuenta que había como un lazo de amor que no se rompió ni hasta el último día. Pero esto de la soledad de la casa es fuertísimo. Y además, de hecho, hay una escena que nosotros la contamos en el libro, porque la cuenta en realidad Elsa misma en primera persona, que en un momento, yo creo que es en fin del 75, no, el 76, ya había sido el golpe, si no me equivoco, tiran como una bomba de estruendo en su casa, ella está sola con Mari, que era la mujer que vivía con ella, que era la que trabajaba en la casa, ¿no? Y había cuidado de las chicas. Y hay como un operativo buscando a Héctor. Y entran a la casa, rompen la casa. Bueno, lo que podemos imaginar que pasaba cuando entraba la patota a una casa, ¿no? Y ella medio que los enfrenta. Y ahí ella decide mudarse. Deja esa casa después de toda esta situación y ella se muda. Y no solo se muda, sino que empieza también a vivir de un modo, consigue un trabajo, o sea, tiene que rehacer toda su vida. Y después cuando muere, cuando la matan a Estela, la más grande, es cuando le traen a Martín a un departamento donde ella estaba viviendo, que es el de Belgrano, y ahí ya ella arranca una nueva vida siendo abuela madre de Martín, ¿no? Que es el que decíamos recién que asesoró en el guión del Eternauta. Te quería preguntar por el epígrafe, que hoy todos hablamos, después de la serie del Eternauta, todos hablamos de que la salida es colectiva, de que no lo hace nadie solo, que todos juntos, pero eso no estaba en el original. No, eso está bueno porque es una lectura que le da el mismo Westergel a su obra. Él entre el 74 y el 75 empieza a dar varias entrevistas y en el 75 se reedita este Eternauta que había salido por entregas durante 2 años en formato libro, que es de hecho, recién cuando veían el video de Elsa, es el que tiene la tapa dura, ¿no? Sí. Que tiene con las letras en azul y con naranja y negro. Es esa versión de Editorial Record, que le pide a Héctor juntarlo todo, que
en un punto decís, bueno, menos mal que se hizo eso porque por ahí los originales se No hubieran perdían, estado, ¿no? claro. Igual están los originales ahora, la familia de Solano también los tenía, de hecho la nueva edición de Planeta es en base a esos originales, pero bueno, se compila. Y en alguna de esas ediciones que empiezan a salir a lo largo de los años, se suma un prólogo que en realidad es levantado de una entrevista de Héctor, que si yo no recuerdo mal es una entrevista que le das a Comano y a Trillo, pero esto hay cosas del A libro chequear. claro, a chequear, pero bueno, pero está, la entrevista está, donde le preguntan por el Eternauta, y él ahí dice, el origen del Eternauta es que yo me imaginé un Robinson Crusoe que en vez de estar rodeado de agua, está rodeado de muerte, y en vez de estar solo, está con sus amigos y su familia en una casa. Pero después, a medida que yo lo iba escribiendo, iban pasando cosas en mi vida y yo lo iba escribiendo. Con el tiempo, ahora que lo veo, me doy cuenta que en realidad lo que construí ahí fue la idea del héroe colectivo, de que Qué nadie bueno. se salva solo. Lo dice él mismo. Y entonces... Y ahí queda. Y entonces se levanta eso y se pone como prólogo, que es el prólogo que está en esta edición del 75, que es la que circuló hasta hace poco. La nueva, de Editorial Planeta, con estos originales remasterizados, ¿no? Que está buenísima. No tiene ese epígrafe, recuperaron la original, Claro. pero sí tiene un prólogo de Sasturain y otro de Sacomano que hablan de esto y que está buenísimo también, ¿no? Y es algo como que atraviesa a todo. Yo escuchaba, no sé, incluso nada, personajes que ideológicamente están en las antípodas de Westergel, reivindicando la idea del héroe colectivo. Entonces, sí, Tremendo. bueno, evidentemente todos se quieren No, es que- agarrar porque es una idea universal imbatible, ¿no? ¿no? Y que Qué llegó en un hermoso momento también. de tanto odio, de tanta violencia, de tanto individualismo que nos viene como anillo al dedo, me parece. La lucha es colectiva y recomendamos también a todos los que todavía no han visto por ahí El Eternauta que lo vean, la serie está muy bien hecha y esperamos la 2 con muchas ganas Sí, también. sí, totalmente. Y entender que, bueno, como recién decía Ana, creo que nos toca vivir un tiempo así, donde nos debemos defender el uno al otro, donde no debemos ser mezquinos. Pues es que, nosotros, los que hacemos este programa, somos cristianos y creemos en ese Dios justo, bueno, que nos ayuda también y que además nos enseña a luchar colectivamente. Yo recordaba recién, mientras ustedes hablaban, el Padre Nuestro, que no está en singular, dice Padre Nuestro. Por lo tanto, creo que ese Padre Nuestro que invocamos, que debemos invocar cuando las cosas se ponen mal, creo que hoy nos toca en la Argentina vivir un tiempo muy difícil, muy, muy feo, muy lejos de lo que creo que Dios quisiera que vivamos, donde todos podamos vivir bien, ¿no? Y quizás si entendemos que es colectivamente, ayudándonos los unos a los otros, y si querés ahí podemos poner amándonos los unos a los otros, vamos a tener respuesta y vamos a tener una salida. Así que viene muy bien, no solo leer, informarnos, la verdad que el trabajo que han hecho y que haces es impresionante. Te queremos tener seguido. Bueno, Te- muchas Te gracias. lo dije antes del aire. Pensaba en lo siguiente, yo soy atea, ¿no? Vengo de una familia muy católica, pero bueno, soy atea. Y Héctor también era ateo, pero tenía una frase que la pusimos en el libro que nos parece maravillosa, que él decía que él no discutía de religión, porque si vos le sacabas esa creencia a alguien, no tenías nada para darle a cambio, ¿no? Muy bueno. En un punto también como pensando, bueno, cada uno, Claro. viste, construye su universo y también su sistema de creencias en relación a lo que sabe que le va a dar un sentido a su vida, ¿no? Y esto, Sí. volviendo a la idea de que el héroe colectivo atraviesa todo, nada, a mí me hace sentido que soy atea, como te hace sentido Como a a vos, mí con que sos la- cristiano, ¿no? claro. Y eso está buenísimo también. Está buenísimo y si me permitís también te vamos a hacer un regalo con 2 libros de la editorial Tres Clavos también, escritos por un pastor que se llama Guillermo Prein, que es Ella y Él, que es histórico, son historias que están en la Biblia, o sea que podés no creerlo, pero La es Biblia histórico. la leí entera porque vengo de ¡Apa! muchos colegios católicos, así Bueno, que, pero bueno, pero- me parece igual la Biblia como un libro literariamente fascinante. Interesantísimo. Así que, sí. Y además las historias que se ponen acá. Porque él no habla de un personaje que casi no aparece y nadie habla, y de lo que le tocó vivir y estar en el lugar correcto y hacer lo que tiene que hacer, todo lo que trasciende de luego. Y ella habla de las mujeres que Jesús reivindicó, que pocos hablan de este Jesús feminista. Bueno, nada, léelo y después hacemos un ida y vuelta. Hacemos de vuelta. No me vas a evangelizar, pero los voy a No sé, leer. no sé. Vamos a leerlo y después hacemos la discusión, ¿te parece? Gracias, Fer, por estar acá con nosotros. Abrazo Che, vamos a a dar un ustedes. gran aplauso, es un lujo ¡Bravo! tenerte. Esperemos tenerte seguido, Sí. Bueno, porque gracias. nos hace bien, nos da un programa. No, y aparte se nota con la pasión con la que habla, exactamente, hermoso. Exactamente. Entusiasma. Sí, por ahí anda el reverendo. No sé si tenía alguna palabra, algo para hacer.
o para compartir. No sé qué le parece, reverendo, tener a alguien como Fernanda. Sí, realmente maravilloso. Y hablando Ojo con lo que va a decir, mirá que es una periodista No, calificada. yo hablo de la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Esperá que no te presenté, vos sos el reverendo. Presentate. El reverendo Evaristo Saduceo. Ahí está. Ok. Bien. No, les quería contar de lo que vivimos normalmente. Ayer recibí, el cartero me trajo la factura de la luz de la iglesia, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, la abrí, cuando la leí le digo, me desmayo. Y me dice, sí, pastor, mes de mayo, junio, julio. Me vino todo junto, ¿bien? Y yo antes, cuando era chico, le tenía miedo a la oscuridad. Y ahora le tengo miedo a la factura de la luz. Y sí, claro. Es tremendo, realmente. Ayer me encuentro con un amigo y le digo en la calle, ¿no? Le digo, ¿me prestás 100.000 pesos? Me dice, no ando con esa plata encima. Y en tu casa, todos bien, gracias a Dios. Es así. Y ahora, bueno, el gobierno lanzó una nueva tarjeta SUBE. ¿Cómo es? Sube el gas, sube la luz, sube el transporte, la Sube mercadería, todo. sube todo. Sube todo. Muy bien, me gusta que lo vaya viendo, reverendo, porque la verdad que, nada, hemos empezado programas donde usted no lo estaba viendo tan claro. Recuerdo Pará. que él es de un ministerio, solo sí, para dale, cerrarlo dale. de él, ¿no? Que Sí, digo que el dale. ministerio Lega León. Y después, si Exactamente. querés, para Fernanda, que leyó mucha Biblia, quizás después podamos en otro momento conocer quiénes fueron los saduceos, porque creo que el apellido viene ya de antes, ¿no? Y nada, me parece que los que saben y conocen van a entender. Bueno, estamos terminando, pero antes de terminar siempre regalamos o ponemos a sorteo a regalar libros de la editorial Sikus. En esta semana tenemos Manual Popular de los Derechos Humanos y Psicología del Poder. Son los dos libros que esta semana van a estar yendo para allá, para tu casa, para donde vos estás. Recordá que pueden todos participar porque hacemos envío de los libros. Así que si querés participar, ¿cuál es la consigna? Y eso te tenías que encargar, la verdad es que... Yo no sé me si tenía quiere- que encargar, pues. ¿Por qué Fer no nos ayuda, ya que está casi como una Algo del co-conductora más? Eternauta. Yo creo ¿Algún que dato tiene que- curioso? No, o la escena que más les gustó. Ahí va, dale, ahí va. La escena de la serie. Sí, de la serie. Así también fomentamos a que vean la Exacto. serie. O alguna claro. pregunta de ahí, no, ya no, porque No, la pará vamos de a complicarla. spoilear. No, pará. Hagamos Es verdad, es verdad. democrático, Che, que vea la serie. Una cosa más que sí te vamos a invitar, que ahí no es en una iglesia esta cita, sino que nosotros queríamos en el programa número 10, o a partir del programa número 10, hacer una juntada, porque queremos hacer una comunidad. Para que esto que nadie se salva solo, que la lucha es colectiva, también el aguante es colectivo. Es decir, si estás bajón, si estás sin laburo, si la estás pasando mal, si no sabes para dónde ir, bueno, muchos estuvimos así, estamos así, a veces encontramos una salida, pero no nos queremos salvar solos, no queremos comer solos, sino que queremos compartir. Y tenemos ahí un lugar incluso que podemos encontrarnos, donde está la editorial Sikus, que se llama el Café Librería La Palabra, ahí en Adolfo Alsina 685, y creo que nos falta muy poquito para encontrarnos. Muy poquito, esta semana no, la que viene. Bueno, así que te vamos a hacer la invitación, porque ahí va a haber para comer, para tomar, para pasarla bien y por qué no charlar algo. Pero recordá vos que nos escribís ahora por YouTube, que bueno, nada, que nos vamos a juntar, que no estás solo, no te quedes solo y que esto es colectivo, pero lo queremos hacer juntos y también abrazarte, llegar. Me gusta porque incluso, bueno, hubo en esta semana una ganadora de uno de los libros que está en España, que no sé si Sí. se lo podemos mandar, pero... Bueno, sí, de alguna manera, de alguna forma vamos a encontrar algún alma generosa Pero que viaje para me allá. gusta que incluso esa comunidad trascienda las fronteras de nuestro país. Pero para vos que sí estás acá, sumate y sé parte de esta comunidad que queremos hacer, que es La Palabra en EVA TV. La juntada para el programa número 10 la vamos a estar publicando en La Palabra Comunidad en nuestro Instagram, así que ponenos a seguir ahí para no perderte y poder compartir con nosotros, con la tribuna hermosa. Le mandamos un beso a Tommy, que no está pudo venir. enfermo y bien, un saludo Le mandamos enorme. un beso enorme. Y para las próximas semanas también me gustaría dejarte algunos... Vos sabés que a mí me gusta mucho hablar del bienestar. Ajá, sí, no, y queremos hablar. De hecho, necesitamos hablar con Porque justo con vos estabas hablando de esto, ¿no? De que, y con lo que nos hace bien. Exactamente. Y compartir no es solo algo de físico, sino también que genera hormonas. Sí, si hormonas de la quieren, felicidad. Así que, spoilearlo, como se dice ahora, no sé si lo pronuncié bien, pero no importa. Vean el perfil de Instagram de Ana Laura Prein. Que Ana van a Prein, ver. Ana Prein. Ana Prein es el Instagram, Ahí va. bueno. Que ahí ella tira tips que, bueno, yo en cualquier momento arranco. No prometo. me vení pero, prometiendo hace cuántos bueno, años, Claudio, que no pero conocemos. bueno, vamos a intentarlo.
Claro, bueno, muchas gracias a todos por participar de este programa número 8 de La Palabra. Gracias Tribuna, gracias Pastor, gracias Fer, Clau. Gracias a vos y a todos los que nos están escuchando y insisto, vamos a juntarnos porque nadie se salva solo, pero de los laberintos se sale por arriba. Ahí va. Que Dios los bendiga mucho. Paz. Chao.